Bien, ya estamos todos, vamos a comenzar. Bienvenidos al seminario de Tricalc, muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es David Sánchez y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Artec, que es la empresa que desarrolla el programa Tricalc de cálculo de estructuras. En este seminario vamos a presentar la nueva versión 7.5. Vamos a mostrar algunas de las prestaciones nuevas más importantes que incluye y también haremos un repaso general al programa para ver todas sus funciones principales y bueno, pues le dedicaremos especial atención a las que se han ido presentando en las últimas versiones. Me acompaña mi compañero Luis González, que también va a formar parte de la presentación y os va a hablar de algunos de los temas de las novedades de la 7.5. Bien, vamos a empezar mostrando la pantalla del programa y vamos a comentar en primer lugar una novedad relacionada con las normativas. Dentro de la función preferencias, aquí se puede elegir el idioma del programa. Tenemos distintas versiones del español para distintos países de Latinoamérica, catalán, inglés, portugués. Estamos desarrollando también el francés, que próximamente se presentará. En el apartado de normativas se pueden elegir normativas de España, que bueno, pues recientemente se incluyó la norma EAE, bueno, hace un año o más, y se puede elegir calcular el acero estructural con el código técnico o con la EAE. Y el resto de elementos pues con las normativas vigentes, ¿no? La norma de hormigón, EH08, NCS, etcétera. En el apartado de eurocódigos estructurales se puede optar entre los eurocódigos genéricos, que serían aplicables para toda Europa, o aquellos países que tengan un anexo nacional, se pueden indicar los datos de ese anexo para concretarlo más para la normativa de ese país. Es el caso, por ejemplo, de Portugal. En España de momento no tenemos anexo nacional, pero en Portugal o en varios otros países de Europa pues sí se pueden definir. Esto se presentó en la versión anterior, en la 7.4. Aquí se pueden crear distintos anexos nacionales para distintos países, pudiendo elegir bueno, pues en la lista de países europeos y definir los coeficientes específicos de cada uno. Se pueden elegir también normativas antiguas de España, como veis aquí, la EH anterior, la EH91, etcétera, normativas específicas de Portugal. Y una novedad que incluye la versión 7.5 es la normativa que hemos denominado como USA Internacional, porque es una norma estadounidense, pero se utiliza en muchos países del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces esto incluye la norma ASCE7, la ACI 318M de 2011 y la ISC, que también se está desarrollando la normativa actual en este momento. Se puede elegir también normas de otros países específicas como Brasil, México, Argentina y Chile. En cuanto a la norma, la nueva norma de Estados Unidos, le voy a pasar el testigo a mi compañero Luis González, que os va a detallar más información sobre ella. Buenos días, mi nombre es Luis González, soy el del Departamento de Desarrollo y bueno, os voy a dar una información, una introducción sobre lo que representa el ACI a nivel internacional como norma de hormigón, no solo de Estados Unidos, sino prácticamente de todo el continente americano. Efectivamente, digamos que en normativas de hormigón a nivel internacional tenemos dos grandes orígenes. Por un lado tenemos el código modelo, el Model Code, que es del CEF-FIB, o sea, del Comité Europeo del Betón, de la Federación Internacional de Pretensado, y que ha servido de inspiración tanto a los eurocódigos estructurales actuales, que en el caso del hormigón es la EN 1992, como la normativa española actual, la EH 2008, pero ya estaba en los mismos fundamentos en las antiguas EH, en las EP y en la anterior EH del año 98. También está en los orígenes de la norma de hormigón portuguesa, la REMAP 83, que recordemos que Portugal
digamos que se ha tomado más en serio que España el tema de los sobrecódigos. Y seguramente en pocos años ya nadie utilizará la REVAP utilizando solamente los eurocódigos. Hay una pequeña excepción en el continente americano, que es la normativa brasileña del hormigón, que también, digamos, es hija del código modelo. Y hay un caso especial que no he querido reseñar aquí, que es el caso de Argentina, cuya normativa de hormigón que actualmente más se usa está ya medio derogada y que está basada en las normas DIN alemanas y, por tanto, en el código modelo, y la nueva norma, que al parecer solo utilizan en contadas ocasiones, que está ya basada en el ACI. Entonces, el segundo gran origen de las normas de hormigón a nivel internacional es la que ha hecho el ACI, American Concrete Institute, de Estados Unidos, y que sirve, si no de modelo, sí se usa directamente en muchos países. La versión más actual del ACI es la 318, perdón, la 318 simplemente, que es la norma de hormigón, es la del año 2011, y la M simplemente significa que es la versión, digamos, en el sistema métrico. Como ya digo, el ACI sirve de inspiración a muchas normas nacionales del continente americano, entre ellas la mexicana del Reglamento del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. La norma chilena NCH 430 es también hija de ACI, aunque en la mayoría de las veces utilizan directamente el ACI y no utilizan sus propias normas nacionales. Y como ya digo, se utiliza en la práctica totalidad del continente americano, que aunque muchos tienen sus propias normas, la realidad es que utilizan a nivel práctico la norma americana. Aquí tenemos un poco, pues, donde tenemos nuestras oficinas, donde tenemos nuestro mercado, que lo tenemos fundamentalmente en la parte de Europa cercana, pues España, Portugal, pero luego también en México, tenemos oficina propia, y luego tenemos, pues, socios colaboradores en Ecuador, en Perú, en Bolivia, Brasil, Chile. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Y aquí vemos un poco, pues, cómo se dividen las normativas, el panorama internacional, ¿no? Tenemos por un lado los eurocódigos estructurales a nivel de europeo, también se utilizan en algún otro país, en Hong Kong, por ejemplo, o en parte de África. Tenemos Portugal con la REVAP y el RSA, aunque ya se están mudando los eurocódigos. Tenemos España con la EH y la EAE, y que cada vez, digamos, se asemeja más a los eurocódigos, y no me imagino que en un futuro más o menos próximo pues convergerán todavía más a los eurocódigos. Tenemos la parte africana, tenemos en Cabo Verde, las antiguas colonias portuguesas pues utilizan tanto REVAP como los eurocódigos, las antiguas colonias francesas, las de origen británico, pues 3/4 de lo mismo. Y por otro lado tenemos el continente americano, que con el ACI 318 de 2011 de Estados Unidos en la parte de hormigón, el ISC, que estamos actualmente acoplando el programa a la nueva versión del 2010, y el IC, que es la norma de los conformados metálicos, y luego el ASCE, el ASCE7, que es la norma, digamos, el equivalente al eurocódigo 0 y 1, es decir, la parte de acciones y con combinaciones de acciones, ¿no? Luego tenemos la parte de México, que tenemos ahí, como decimos, por un lado las normas técnicas complementarias del reglamento del Distrito Federal, y las normas de viento y sismo que a nivel de todo el Estado mexicano tiene la Comisión Federal de Electricidad. Luego tenemos ahí normas argentinas, luego chilenas, y luego lo que es importante es que a nivel de otras normas del continente americano sí tenemos la mayoría de sus espectros de respuesta espectral para poder utilizar el sismo con nuestro programa, y luego, sin embargo, la comprobación del hormigón y la comprobación del acero normalmente ellos ya lo hacen con las normas americanas. En este caso el ACI 318 para el hormigón y el ISC para la parte de acero. Bien, si vemos un poco las diferencias entre esas dos filosofías, las
filosofía americana y la filosofía europea, tenemos por un lado unas similitudes, que es que las dos están basadas en los estados límite, es decir, que de lo que se trata es que por un lado se mayoran las acciones y por otro lado se minoran las resistencias. Hay normas más antiguas, sobre todo la parte metálica, que están basadas en los esfuerzos permisibles, pero la mayoría de las normas, tanto hormigón y acero del mundo, tiran por estos estados límite. Y en este caso, tanto la normativa americana como la normativa europea van por el mismo camino. Por un lado se mayoran las acciones, por otro lado se minoran las resistencias. Sin embargo, tenemos también sus diferencias. En Europa, todas las normas que proceden del código modelo, se trata de minorar por un lado el hormigón y por otro lado el acero. Es decir, minoramos directamente el material. Estamos muy acostumbrados aquí en Europa a dividir la resistencia del hormigón por 1,5 y la resistencia del acero de las armaduras por 1,15. Sin embargo, en América la filosofía es radicalmente distinta. De lo que se trata es que ellos calculan las resistencias sin tener en cuenta estos coeficientes, digamos, de minoración, y luego en función del esfuerzo del que estamos hablando, sea compresión, sea tracción, sea cortante, punzonamiento, le multiplican por un coeficiente menor que 1 y por tanto es lo mismo que en nuestro caso, reducen la resistencia de la sección. Por otro lado, la otra gran diferencia son los dominios de deformación. Estamos acostumbrados en Europa a utilizar dos dominios de deformación admisibles con 3 pivotes. Empezamos con la deformación a tracción simple allá por el 10 por 1000, luego aumentamos la compresión del hormigón hasta llegar hasta más o menos el 3,5 por 1000, hay algunas normas que hay algunas diferencias, también cuando la resistencia supera los 50 megapascales, pues también en vez de ser el 3,5 pues llega a ser el 3, etcétera. Y luego se va disminuyendo la tracción del acero y llega un punto en el que también se disminuye la compresión del hormigón hasta llegar a la deformación compresión simple allá por el 2 por 1000. También hay una pequeña variación cuando estamos hablando de hormigones de alta resistencia. Sin embargo, los americanos solo tienen un pivote. Ellos empiezan con la deformación del hormigón al 3% en compresión y la deformación del acero va desde, digamos, el infinito en tracción hasta el mismo 3 por 1000, perdón, en compresión. Bien, pues si ahora seguimos más centrados en la 3.18, que es una novedad en esta versión que hemos acoplado, la última versión, que es data del 2011, vamos a ver sus principales características. Por un lado, la M del 3.18M significa que estamos utilizando la versión en el sistema métrico, por eso de la M de métrico. Ellos también utilizan mucho el ACI 3.18.11 y la M, que son las unidades imperiales. Es decir, las libras para los pesos, las pulgadas para las mediciones, los psis o los xis para las tensiones, bueno, ya lo iremos viendo. La norma de acciones, digamos, que tienen asociada es la de ASCE 6.7 del año 2010. ASCE es American Society of Civil Engineering y digamos que utilizan esas mismas combinaciones tanto para hormigón como para acero. Entonces, el ACI simplemente copia sus combinaciones de esa norma. Luego también, una característica importante del ACI es que incluye sus propias prescripciones constructivas en caso de sismo. No es como, por ejemplo, los bloqueos estructurales, que esas prescripciones forman parte del Eurocódigo 8, de la parte de sismo, o en el caso español forman parte de la NCSE, sino que forman parte en este caso de la norma de hormigón, que es concretamente, ya lo iremos viendo, el capítulo 21. Otra importante característica es que limitan la deformación mínima de la armadura a tracción en caso de flexión con poco axil. Esto lo hacen para evitar la rotura frágil. Nosotros en Europa estamos acostumbrados, por un lado, a tener una cuantía mínima de armadura para evitar también esa rotura frágil, pero luego realmente podríamos seguir aumentando la armadura sin ningún límite. Lógicamente, en cuanto superamos
la cuantía correspondiente a la falla balanceada, es decir, cuando el hormigón está en su máxima compresión y la armadura está en el límite elástico, lo único que ocurre es que empezamos a aumentar la armadura y aumenta mucho más la armadura que la resistencia a flexión. Pero realmente la norma no lo limita. Sin embargo, los americanos siempre han limitado la cantidad de armadura de tracción que es posible poner en una sección sin que haya armadura de compresión. En este caso, las últimas versiones del ACI lo que hacen es limitar la deformación del acero. Ya lo iremos viendo un poco más adelante con más detenimiento. Bien, en España, en el TRICAL, ¿qué normas de las que tenemos implementadas utilizan el ACI? Bueno, por un lado tenemos México USA, los americanos, los mexicanos, lógicamente como vecinos de Estados Unidos, son los más influenciados por la norma americana y aunque ellos tienen una gran tradición de utilizar sus propias normas, también utilizan directamente el ACI. Por otro lado tenemos el caso de Chile, que sus propias normas, tanto de hormigón como de acero, directamente hacen referencia a las normas americanas y prácticamente son casi sus normas de referencia. Luego tenemos esta nueva norma, USA Internacional, que hemos incorporado en el programa, que está pensada para todos los países de Iberoamérica que no son ni México ni Chile. Bien, vamos a detenernos un poco en las diferentes características de esta versión. Por un lado hemos dicho que estamos hablando de las unidades del sistema internacional, las unidades métricas. Es decir, para fuerzas utilizamos kilonewtons, pero hay que por lo menos conocer en qué están trabajando normalmente los americanos, sobre todo porque si nos vamos a algunos países, también utilizan un poco estas unidades y debemos saber un poco su equivalencia. Ellos utilizan en fuerza las libras fuerza, que ahí tenemos un poco la equivalencia. 1000 libras fuerza son 4,48 kilonewtons. En tensiones, esta norma, la ACI 318M, utiliza los megapascales, pero también tienen su contrapartida imperial, que son los psis, por un lado, que son las pulgadas por pulgada por cuadrada, y los xis, que son 1000 psis. Y ahí tenemos la equivalencia. Un psi son 6,89 megapascales. Y por otro lado tenemos las dimensiones, que ellos están acostumbrados a utilizar pulgadas, pies, etcétera, y ahí tenemos la equivalencia. Una pulgada son 25,4 milímetros. Hay un caso particular que son los diámetros de los redondos. La norma americana, no sé por qué motivo, la versión, digamos, métrica utiliza esa descripción que tenéis ahí para los redondos. Tenemos el no 10, el número 10. Para ellos el número 10 sería el equivalente al redondo de 10 milímetros, pero no hay que perder de vista que cuando en el código americano habla del número 10, no se está refiriendo exactamente a los 10 milímetros, sino al diámetro equivalente, que son los 3 octavos de pulgada. Ahí lo tenéis, 3 octavos de pulgada realmente son 9,5 milímetros, que ellos redondean a 10 milímetros. Entonces, el mismo artículo, por ejemplo, del ACI, en la versión no métrica, habla del número 3, y sin embargo, si cogemos la versión métrica, habla del número 10. Bueno, nos estamos refiriendo exactamente al mismo redondo, a lo que ellos llaman de 3 octavos de pulgada en sistema internacional, o al número 10, el equivalente a aproximadamente 10 milímetros. Esto, que puede ser alguna dificultad en algún país que están muy imbuidos con la medición, digamos, en pulgadas, no es ninguna dificultad en TRICAL, porque sabéis que desde las últimas versiones nosotros podemos definir una tabla de redondos y desligamos por un lado lo que es la nomenclatura, cómo lo denominamos en los planos, en los listados, cómo lo denominamos en las cajas de selección de diámetros, con el diámetro real en décimas de milímetro que realmente supone. Entonces, tanto podemos trabajar en países que están acostumbrados a trabajar en octavos de pulgada, como en los que están trabajando directamente en milímetros enteros, como en los que están trabajando directamente en estos milímetros equivalentes, que por ejemplo, como curiosidad, veis que no tienen el diámetro del 20, pero tienen el del 19,1, que es aproximadamente el mismo. Luego tenemos, como siguiente característica, las acciones. Las combinaciones, ya digo que el ACI 318 las copia directamente del ASCE, ahí tenéis las acciones las combinaciones que se utilizan,
que son 7 en total. La D, ellos están acostumbrados a trabajar con cargas muertas, son las cargas permanentes, dead loads. Luego tenemos las cargas vivas, lo que nosotros llamaríamos sobrecargas, que son las L, las live loads. La S es la sobrecarga de nieve, snow. Luego tenemos la W de wind, de viento, E de earthquake, el sismo. Y ahí tenemos un poco todas. Tienen alguna más, por ejemplo, las sobrecargas de tejados, le llaman LR, que es Live Roofs, pero realmente nosotros las hemos englobado como un caso particular de las cargas vivas. Hay una pequeña dificultad, podríamos decir, y es que el ACI no está pensado para ninguna norma de sismo en particular. Es decir, el ACI tiene sus prescripciones sísmicas que deben cumplir las cuantías, las armaduras, las resistencias, pero no está asociada a ninguna norma que diga cuáles son las acciones sísmicas en particular. Es decir, podemos utilizar el sismo de México, podemos utilizar el sismo de Chile, podemos utilizar el sismo de Perú, podemos utilizar el sismo de Costa Rica, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las normas sísmicas del continente americano están reflejando el sismo como una carga característica. Es decir, debemos luego las combinaciones, como está puesto ahí, multiplicar la acción del sismo, por ejemplo, por 1,4. Sin embargo, en algunos otros países, por ejemplo en España, estamos acostumbrados a que las acciones sísmicas que nos da directamente el NCSE no son características, sino que son de cálculo. Y, por ejemplo, en Europa estamos acostumbrados a que las combinaciones sísmicas, el sismo va multiplicado por 1, no por 1,5 o por 1,3 o por 1,6. Algo parecido pasa con el viento. En la mayoría de las normas del continente europeo, las normas de viento, cuando dicen el viento que actúa sobre las estructuras, es un viento característico, que luego tendremos que mayorar, por ejemplo, por 1,6, como está puesto en la penúltima combinación que tenéis ahí. Pero hay algún país en el que el viento, la norma de viento, la indica como carga ya, digamos, de cálculo, no como carga característica, y por tanto no debemos multiplicarla por 1,6, sino directamente dejarla por 1. Recordad que el programa, cuando nosotros definimos las combinaciones que queremos utilizar en estas normas americanas, podremos decidir si queremos utilizar el 1,6 para viento y el 1,4 como para sismo, que será el caso más normal, o debemos poner un 1 porque en el país en concreto en el que estamos trabajando, la norma de viento o la norma de sismo ya nos dan las cargas de viento como cargas de diseño de cálculo y no como cargas características. Tenemos las prescripciones de caso de sismo. Como ya decíamos, la norma americana tiene un capítulo, que es el capítulo 21, en el que define las condiciones de resistencia, de cuantías, de detalle de armadura que debe cumplir las estructuras de hormigón cuando estamos en zona sísmica. Decíamos también que el ACI no está pensado para una determinada norma de sismo y, por tanto, lo que hace es dividir las prescripciones constructivas en caso de sismo en 4 escalones de exigencia, que es lo que llaman los americanos la categoría de cálculo sísmico, en inglés Seismic Design Category, SDC. Y lo engloba en 4 escalones. El SCCA, que es el equivalente a decir que esa zona no es sísmica o que la estructura es una estructura que no debe tener consideración de resistencia sísmica. Luego tendríamos la categoría B, que sería la que en caso normal, la categoría C en caso intermedio y la D, E y F en las categorías especiales. Sería algo equivalente o algo parecido a lo que los eurocódigos llaman pues, de ductilidad, demandas de ductilidad alta o demandas de ductilidad baja o demandas sin ductilidad. Las prescripciones son muchas, ahí simplemente he querido marcar una que es una de las más fundamentales y que a veces es difícil de entender, y es el caso de que los americanos están muy preocupados porque fallen primero las vigas en caso de sismo y nunca fallen los pilares. Y por tanto multiplican mucho, amplifican mucho las demandas de resistencia a nivel de cortante. Tan es así que sea cual sea el cortante que haya en una estructura, sea cual sea la flexión, el axil, el momento que haya en una estructura, en cuanto un pilar tiene un determinado armado,
ese armado ya resiste un determinado momento. Bueno, pues ese momento dividido por la altura del pilar nos da un cortante que debe ser resistido. Ya digo, independientemente del cortante que haya o de la flexión que haya durante el sismo. De esa manera garantizamos que aunque aumente mucho la flexión, aunque aumente mucho el axil, y por tanto aumentaría también la demanda de cortante, siempre falle primero por flexión y nunca por cortante, que sería una rotura frágil y catastrófica que no avisa. ¿Qué ocurre? Que entonces, como no está asociado esta norma ANSI a ninguna norma de sismo en particular, si nosotros utilizamos el programa, por ejemplo, vamos a poner en Perú, que tiene también una zona sísmica muy importante por la cordillera de los Andes, nosotros no podemos decirle, no tenemos incluidas las normas peruanas, digamos, de hormigón, pero sí tenemos, por ejemplo, podemos tener los espectros de respuesta de Perú y luego decirle en las opciones de armado, tanto de barras como tenemos ahí en la parte de la izquierda, como por ejemplo los forjados reticulares y losas, como tenemos en la parte de la derecha, qué demandas para el capítulo 21 del ANSI queremos utilizar en nuestro sismo de Perú, o nuestro sismo de Chile, o nuestro sismo de Argentina, o nuestro sismo de cualquier otro país. Esto también es una novedad en esta versión. Ya teníamos que lo podemos definir en las normas de hormigón, independientemente del sismo que tuviéramos definido, y ahora también lo tenemos en las normas de, en la parte de hormigón, de cimentaciones, de pilotes, de forjados reticulares, de losas, etcétera. Bien, tenemos por casi al final el tema de los factores de resistencia que habíamos mencionado al principio, que a lo mejor choca un poco para los que estamos acostumbrados al sistema, digamos, europeo. Ya decíamos que ellos no minoran la resistencia al hormigón y del acero, con un coeficiente por separado, sino que minoran realmente el esfuerzo que están estudiando. Entonces ahí tenéis los coeficientes que ellos utilizan. Lo más desfavorable es cuando una sección falla por la tracción, aquí incluye gran parte de la flexión también. Cuando falla por la compresión tenéis ahí el caso, el cortante, punzonamiento y torsión lo engloban en un mismo caso. Luego tenemos el aplastamiento, es decir, las cargas concentradas, como podemos tener, por ejemplo, en el caso de los encepados. Luego tenemos los modelos de bielas y tirantes, como por ejemplo se pueden utilizar en el caso de las mésulas cortas, o todo lo relacionado con el hormigón en masa. En nuestro caso, por ejemplo, particular, el tema de las zapatas de hormigón en masa. Decíamos también, a lo mejor aquí se entiende un poco más lo que hemos dicho en este caso de atrás, y también lo que decíamos de el caso de los dominios de deformación con sus pivotes. Como veis, ellos tienen un único pivote que tenéis en la parte de arriba a la derecha, que es el límite de la deformación por compresión que tiene el hormigón, que en este caso es el 3 por 1000, o sea, 0,003. Y el acero se mueve desde una atracción ilimitada, digamos, hasta una compresión igual a la del acero. Perdón, a la del hormigón que decíamos, el 3 por 1000. Entonces ellos, cuando la sección, la parte de acero, sufre una deformación mayor del 5 por 1000, tenéis ahí a la izquierda, asumen que la sección está controlada por la tracción y por tanto el coeficiente reductor de la resistencia es 0,9. O sea, ellos calculan la resistencia nominal y la multiplican por 0,9 para obtener la resistencia minorada, por decirlo así, de la sección. Sin embargo, si la deformación del acero es la debida al límite elástico, es decir, cuando el acero trabaja a F sub I o menor, incluso en compresión, para ellos la sección está controlada por la compresión. Y por tanto, el coeficiente reductor no es el 0,9 que teníamos en el caso de las secciones limitadas por tracción, sino que tendríamos el correspondiente al hormigón que decíamos. Ahí lo tenéis, el 0,65, es decir, muchísimo más limitativo. Y luego tenemos una zona intermedia, que es entre el 0,5 por 1000, o sea, entre el 5 por 1000 y el límite elástico aproximadamente andará por el 2 por 1000, que habría que hacer una interpolación lineal. Bien, pues como decíamos, si no tenemos armadura de compresión, la armadura de tracción está limitada porque como mucho, o como mejor dicho, como mínimo, puede estar trabajando al 4 por 1000.
Si quisiéramos más brazo de palanca, es decir, que quisiéramos que la profundidad de la fibra neutra fuera más abajo y por tanto tuviéramos más cabeza de compresión, no tenemos más remedio que irnos a más armadura o a armadura de compresión. Esto ya lo digo, que lo hacen ellos para limitar la cantidad de armadura de tracción que no está compensada con armadura de compresión y evitar digamos, la falla frágil. Por tanto, ellos casi con ver un plano de armado pueden comprobar si se está comprobando esta limitación o no. Limitación que, por supuesto, cumple TRICALC. Bien, y finalmente, si nos vamos a la nueva norma ACI internacional, bueno, cuando estamos seleccionando esa norma, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos utilizando las combinaciones de la ASCE 6.7 del año 2010, que tanto utilizan, por un lado, el ACI 318M 2011 para la parte de hormigón, como el ISC, el RFD para la parte de acero estructural, o el ISI para la parte de acero conformado. La versión de 2000 del ISC es la que está en estos momentos en fase de implementación y que estará disponible en una revisión de esta misma versión 7.5 que estamos ahora presentando. Por otro lado, en madera utilizamos la norma americana de la FPA estándar 1695 y en la parte de aluminio no tenemos implementada ninguna norma de aluminio americana y utilizamos el Eurocódigo 9. Las acciones sísmicas, ya digo que lo normal será utilizar los espectros de respuesta, tanto los suministrados por el programa, que actualmente son gran parte de Iberoamérica, pero que si alguien está muy interesado en utilizar el programa en algún determinado país del cual no disponemos esos espectros de respuesta, nosotros, si nos proporcionáis la norma en concreto, podemos implementarlos y suministrarlos para todos los usuarios. No obstante, cualquier usuario puede implementar cualquier espectro de respuesta y, por tanto, utilizar esta norma ACI internacional y esta versión del programa en cualquier país del mundo. Como digo, podemos definir entonces su SDC, su categoría de cálculo sísmico, su demanda estructural de hormigón, para poder utilizar los apartados apropiados del capítulo 21 del ACI 318M 2011. Bien, pues ahí tenéis un poco al final lo que podemos utilizar con la versión 7.5 de TRICALC. Por un lado tenemos todo el continente europeo, incluso africano, con las normas provenientes fundamentalmente de Europa, y por otro lado tenemos el continente americano, fundamentalmente, salvo el caso particular de Brasil, fundamentalmente a partir de las normas americanas, el ACI, el ISC, el ISI y el ASCE. Y con esto pues doy por terminada mi participación y le devuelvo, digamos, los controles a mi compañero David.